Buenas tardes a todas, todos y todes. Estimada comunidad que nos acompaña en esta conferencia, es muy grato continuar hoy, 7 de marzo, con las distintas actividades que formarán parte del 8M, Día Internacional de las Mujeres, por el canal de YouTube Género, Inclusión y Denuncia. Ahora continuaremos con la conferencia Los valores como herramienta en la educación para la paz. Es un gusto presentar a la maestra María Araceli Mejía Barrón y a la maestra María de la Luz Carrillo Canales, quienes impartirán la conferencia. Cedo la palabra a la maestra Araceli Mejía. Es todo un gusto que nos acompañe. Adelante. Buenas tardes. Maestra, si nos quieres, por favor, compartir la presentación. El objetivo de esta plática denominada Los valores como herramienta de la educación para la paz tiene como objetivo hablar de la cultura de la paz y la no violencia como una forma de vida. Adelante, maestra. La construcción de la paz y no violencia, así como su desarrollo sostenible, es uno de los objetivos principales del mandato de la UNESCO. La cultura de paz se conforma por todos los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias, con el fin de consolidar relaciones basadas en el respeto mutuo y el aprendizaje. Requerimos de un mundo en que las personas y los pueblos puedan convivir de forma pacífica, sin violencia, respetando la diversidad de ideas y en donde exista justicia social, igualdad, cooperación, solidaridad, respeto y autonomía. La educación impartida por las instituciones educativas se busca que sea uno de los medios más importantes para generar esta cultura de la paz. Sabemos todos que la educación transforma vidas. Educar para la paz. Esta idea nace en la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y quien va a promoverla es la UNESCO, que es parte de la Organización de las Naciones Unidas y que va a tener una particular proyección sobre la educación desde 1964. En ese sentido, educar para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas que permitan a las personas y a los pueblos convivir de forma pacífica, es decir, sin violencia. Conseguir un modelo de escuela en el que la convivencia pacífica sea un fin. Para ello es necesaria la participación de toda la comunidad educativa en la puesta en marcha de iniciativas que sirvan para hacer de los centros de enseñanza los espacios de convivencia basados en la cultura de la paz. Bueno, la cultura de la paz e inculcar esta cultura lleva todo un proceso implícito. Lleva un proceso implícito de la asimilación de valores. Y bueno, tenemos que aprender a vivir con estos valores y para la construcción de esta cultura. ¿Cuáles son los valores que se deben de considerar cuando se trabaja en esta cultura? Bueno, pues la libertad, la no violencia, promulgar o propagar la justicia, trabajar con solidaridad, ser tolerantes. El respeto a la vida tiene suma importancia, buscar la igualdad y sobre todo la cooperación entre los individuos. La declaración y el programa de acción sobre una cultura para la paz y la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en muchos momentos nos han repetido. Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida con el fin de la violencia, de evitar la violencia y la promoción de la no violencia por medio de la educación y el diálogo y la cooperación. Eso en términos de educación lo tendrías que hacer que los maestros observaran el promover el libre pensamiento y el pensamiento crítico dentro de los estudiantes.
Cuando se trabaja esta cultura de la paz, pues los docentes tenemos que inculcar el respeto a la vida. Yo creo que esta cultura implica respeto de los principios de soberanía, integridad territorial en la independencia de los estados, respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos, a un arreglo pacífico de los conflictos, protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras, respeto y promoción del derecho al desarrollo, respeto y el fomento de igualdad entre los individuos, la no discriminación, respeto al derecho de libre expresión, opinión e información, además de la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento para la paz. Es muy importante que día a día trabajemos con nuestros alumnos y vayamos inculcando esto que es básico para una buena convivencia. Ichiro Matsura fue director general de la UNESCO. Declaró que la educación para la paz era de fundamental importancia para la misión de la UNESCO y las Naciones Unidas. En ese sentido, la educación para la paz tiene gran importancia. Con ella se puede llevar a cabo la resolución de conflictos y la convivencia pacífica entre la comunidad estudiantil y en la relación alumno-profesor. Estos programas tienen acciones, en este caso vamos a mencionar 8 ámbitos de acción. El primero es promover una cultura de la paz por medio de la educación mediante la revisión de planes de estudio para promover valores y actitudes, comportamientos que propicien la cultura de la paz, como una solución pacífica donde los conflictos a través del diálogo, los consensos y la no violencia puedan ser resueltos. Promover el desarrollo económico y social sostenible mediante la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la erradicación de la pobreza y garantizando una seguridad alimentaria sostenible, justicia social, la solución a los problemas de la deuda, la autonomía de la mujer y la sostenibilidad ambiental. El tercer punto nos habla de los derechos humanos, es decir, promover el respeto de estos derechos como son la libertad, la no discriminación, la igualdad, el derecho a la vida, el bienestar y sano desarrollo integral, la expresión de la conciencia, entre otros. Y también garantizar la igualdad entre los individuos por medio de la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones, eliminando todas las formas de discriminación que se han visto a lo largo de la historia. Nosotros debemos entonces promover la participación democrática. Esto implica a la tolerancia que detiene la violencia, la tolerancia que permite la aceptación de las diferencias generando amigos, la tolerancia que permite negociar para ganar la paz o bien negociar para ganar, la tolerancia que en muchas ocasiones también debemos nosotros promover dentro de las familias. El otro punto es promover la comprensión y la tolerancia para acabar con las guerras y los conflictos violentos. A veces suena complejo, pero existen formas de analizar una problemática y negociar dentro de esa problemática para que ambas partes queden conformes. Adelante. El séptimo punto nos habla de alguna manera de cómo apoyar la comunicación participativa para resolver los conflictos y que además se permita la libre expresión, que haya una libre circulación de la información y de los conocimientos para que todos participen de alguna manera pues en la resolución de los problemas. Y el último punto, que es el más importante, promover la paz y la seguridad internacionales que tanto nos preocupan y que estamos viendo ahorita con esta guerra tan tremenda entre Rusia y Ucrania.
Entonces, este tipo de educación vela por el desarrollo tanto individual como colectivo dentro de una sociedad. Además, el compromiso de educar va a permitirnos el manejar la tolerancia desde diferentes perspectivas. ¿Qué entendemos por tolerancia? Tolerancia se define como el respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque discrepen de la nuestra. Camps considera la tolerancia como una virtud indiscutible de la democracia, el respeto a los demás, la igualdad de las creencias y opiniones, la convicción que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone ser tolerante. Vandrés nos dice que tolerar es mucho más, es una actitud del espíritu que tiene mucho que ver con la benevolencia, la comprensión, la condescendencia, la admisión del otro, la comprensión de la diferencia. La tolerancia es disculpar, consentir, dispensar, explicar, justificar. Es, en definitiva, el fundamento de una buena convivencia. Ortega entiende la tolerancia como una disposición hacia la comprensión y el respeto de las creencias, opiniones, valores y conductas diferentes a la nuestra, que hacen posible la convivencia pacífica entre todos y la libertad individual. Y bueno, pues si se debe, y de acuerdo a lo que dice la UNESCO, debemos educar en tolerancia, pues entonces esto implica considerar algunos puntos que son muy importantes y que se deben a lo mejor hasta de abordar en los programas de estudio, como es considerar que en el mundo existe una gran diversidad de ideologías que deben de ser respetadas. Comprender a los demás y aceptarlos, eso es la base fundamental del respeto. Colaborar y dar solución a los problemas, no hacerlos más grandes, siempre participar para que pues se lleguen a acuerdos. Aceptar la forma de vivir y convivir de los demás. Formar mentes flexibles para generar esta apertura. La comunicación, que viene siendo la base fundamental para el diálogo, para llegar a los acuerdos y no seguir continuando con esas guerras o generar conflictos mayores. Y lo más importante, educar. La educación basada en los valores principales y universales. Entonces, no nada más son el conjunto de técnicas o metodologías que nosotros desarrollamos en el aula las que les permiten obtener conocimiento y que con ello alcancen ellos a interiorizar ese conocimiento, sino que nosotros debemos de buscar que ellos alcancen a verlo de una manera práctica, por lo que nosotros debemos de proponernos enseñarles a llevar a cabo políticas éticas, valores, saberes, enseñanzas, en general habilidades para poder construir sociedades justas, armoniosas, morales y libres de violencia. La educación para la paz puede brindar muchos elementos para alcanzar el desarrollo de este tipo de sociedades. Un propósito de la existencia es el establecimiento de que la paz no parezca como algo utópico, sino que se pueda llevar a la práctica y que permita la convivencia. La convivencia entonces tiene que apoyarse en la tolerancia en el aula. Debe de concebirse entonces esto a partir de la sensibilización de los alumnos. Nosotros en ocasiones también asistimos a cursos que nos sensibilizan sobre este tipo de estrategias, la creación de un clima democrático en el aula, propiciando la comprensión y el diálogo para que lleguen a acuerdos, conocer, comprender y respetar a las demás culturas, fomentar actitudes de cooperación, respeto y diálogo, así como discutir ideas y debatir proposiciones. Y bueno, como sabemos, cada día se generan más conflictos en el mundo, la mayoría por cuestiones sociales, políticos, económicos, religiosos o de otra índole. La población padece en muchos lugares la violencia como algo cotidiano. Es por ello que la UNESCO
nos pide pugnar por la paz y apoyar la creación de esta cultura. Y obviamente todo esto basado en los derechos humanos. Enseñar desde las aulas a los alumnos a vivir y convivir bajo las reglas de una organización de sana convivencia, en donde el respeto a los otros, la aceptación a la diversidad de ideas y las formas de ser, la solución de diferencias a partir de la negociación, la cooperación y el compromiso solidario, todo ello manejado sobre bases axiológicas, ayudará a la generación de esta cultura de la paz, cuyo fin es construir el bienestar de todos de forma pacífica. Obviamente, educar bajo las bases de la tolerancia admite la diversidad con una actitud positiva de respeto a las personas o grupos que tienen conductas, ideas, costumbres, religiones diferentes, siempre, todo esto, siempre buscando tener una vida mejor. La educación para la paz entonces debe de iniciar también desde la familia, ya que los pequeños son los que pueden aprender más fácilmente el sentir que es un sujeto, una persona actuante en la vida y no simplemente un objeto de educación. De igual forma, los padres de familia necesitan estimular en ellos el sentimiento de que son seres autónomos con capacidad de comandar sus propios procesos. De esta manera incentivan la participación de niñas y niños en los ámbitos de responsabilidad de la vida adulta. De forma equivalente, este proceso amerita que los padres se esfuercen para lograr que los niños experimenten la responsabilidad personal y la experiencia de autonomías. Cuando nosotros lo combinamos con la escuela, entonces podemos lograr que la participación de esos estudiantes sea en un ámbito de convivencia y que con ellos se tenga como consecuencia un ambiente positivo donde tengamos nosotros la posibilidad de observarlos interactuar tranquilamente, en cohesión, unión y esencialmente en paz. Por aquí, una de las frases que nos llamó más la atención a la maestra Araceli y a mí es precisamente esta: de las guerras son la constatación del fracaso del ser humano, la victoria del egoísmo de unos pocos, la devastación de los valores más básicos de la humanidad. La paz es y será siempre la única solución. Muchas Adelante, gracias. algo que quieras decir. Pues yo creo, me gustaría citar algo de Martin Luther King, en donde él dice que la no violencia es el modo de vida de la gente valiente, que es una forma de buscar ganar amistad y comprensión, que busca derrotar la injusticia, elige el amor y no el odio, y que la no violencia cree que el universo está del lado de la justicia. Eso sería todo. Bueno, y yo otra de las cosas que sí me gustaría que dejáramos sobre la mesa es que las crisis mundiales normalmente rompen esta perspectiva sobre lo que educamos para la paz. ¿Por qué? Porque normalmente estas enfrentan a los jóvenes a escenarios de violencia, impunidad y desigualdades, con lo que normalmente pues se generan conflictos y problemas al interior de las naciones, pero creo aún y con ello que ellos pueden encontrar nuevas soluciones en el futuro frente a estas nuevas crisis que se están desarrollando por todas las diferencias generadas por los sistemas económicos. Eso sería todo. Muchas gracias. Maestra Araceli, maestra María de la Luz, agradecemos su intervención con esta conferencia, que seguramente será del mayor interés para nuestra comunidad, que están siguiendo la transmisión en vivo. Por supuesto, considero que es fundamental promover esta cultura de la paz entre toda nuestra comunidad universitaria. En verdad, felicidades. Muchas gracias. Les Gracias. recordamos ahora registrar su asistencia en el formulario del 8M. Les invitamos a seguir todas las actividades del 8M en Día Internacional de las Mujeres, por supuesto por ese canal de género, inclusión y denuncia. Buenas tardes a todas, todos y todes, estimada comunidad que nos acompaña en las distintas actividades del 8M, Día Internacional de las Mujeres.
las cuales serán transmitidas por el canal de YouTube Género, Inclusión y Denuncia. Es un gusto presentarles a la maestra Guadalupe González Vélez, quien forma parte del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato. Nos acompaña con la presentación No a la Violencia Verbal. Cedo el uso de la palabra a la maestra Guadalupe para iniciar con su presentación. Adelante, maestra. Buen día a todos ustedes. Yo pertenezco al Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato de la Prepa 8. Mi conferencia se llama No a la Violencia Verbal. Soy la maestra Guadalupe González Vélez de la preparatoria número 8, imparto la materia de literatura. El objetivo de esta conferencia es conocer e identificar los elementos y las acciones que caracterizan el acoso o maltrato verbal y no verbal. Reflexionar sobre el efecto de la violencia verbal en nuestra comunidad y en la vida cotidiana. Todo esto se da a través del lenguaje. El lenguaje se utiliza a través también de del proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación está regido por un mismo código. Es decir, ustedes y yo tenemos un mismo código para podernos entender. O gramática, la cual es un hecho arbitrario. ¿Qué significa esto? ¿Que es arbitrario? Bueno, que no hay nada que motive a llamar a las cosas como las llamamos. Por ejemplo, si yo utilizo las letras M-E-S-A, dice mesa, que es una tabla con 4 patas, y se le puso ese nombre arbitrariamente, por lo cual la gramática no tiene sexo, ni es incluyente ni excluyente. Para podernos entender, yo en este momento soy un emisor y ustedes son los receptores. Los dos tenemos que tener un mismo código. ¿Qué significa? Que tenemos que manejar un mismo lenguaje para podernos entender. El emisor tiene que codificar, o yo en este momento tengo que codificar, es decir, elegir las palabras adecuadas para comunicar un mensaje. Y ustedes como receptores decodifican o desglosan lo que yo les estoy diciendo para poderlo entender. Cuando el receptor da una respuesta, se llama feedback o respuesta, el receptor se convierte en emisor y se vuelve a realizar el mismo proceso. El emisor, en este caso ustedes, codifican, eligen las palabras adecuadas para dar un mensaje y yo me convierto en receptor, es decir, recibo el mensaje. Cuando utilizamos el lenguaje para hacer daño se llama bullying. Lamentablemente, pues se nos olvida a veces que somos todos compañeros y humanos y lastimamos a otros con nuestras palabras o con nuestros actos. ¿Quiénes participan en este ejercicio de bullying? Bueno, la persona que es agredida en primer lugar, uno o varios agresores, los espectadores que apoyan al agresor, los espectadores que apoyan a la persona agredida y los espectadores pasivos. A estos espectadores también les podemos llamar cómplices. Existe una persona agredida, una persona que agrede y uno o varios espectadores o cómplices. Esto se da en la vida real. Puede existir violencia física. La persona agredida conoce la identidad de quién o quiénes la ejercen. Las agresiones se dan en un momento. El bullying todavía es menos agresivo que el ciberbullying o acoso por medios electrónicos. En el ciberbullying existe una persona agredida, uno o varios agresores y los espectadores pueden ser miles a través de una realidad virtual. Esto es muy perverso y muy cruel. La violencia es física y social. El agresor puede quedar en el anonimato y las agresiones se mantienen constantes. ¿Qué provoca todo esto? Baja autoestima, problemas de salud, y puede provocar que la persona agredida utilice drogas, alcohol para evadir todos estos problemas, depresión, bajo rendimiento escolar, puede empezar a faltar a clases, aislamiento, experimenta acoso escolar en su persona. Es algo muy cruel. Yo los invito a que esto no lo practiquen. ¿Cómo un profesor se puede dar cuenta que están sus alumnos siendo agredidos? Pues a través de un sondeo. Si preguntamos en el aula o a los alumnos
Si han tenido alguna experiencia de acoso en la escuela, si la podrían comentar. Informar que estas conductas son delitos y que no nada más se van a ir con un 0 en la materia, sino que son delitos que pueden llegar hasta la cárcel. Cuando hay extorsión, chantaje, empieza como una broma y termina como un delito grave. ¿Qué recomendaciones podemos dar que se hagan en la escuela? Decirles a los alumnos que no le hagan a otros lo que no les gustaría que les hicieran a ellos. No responder a la violencia, guardar las pruebas y denunciar. Hablar de valores y de privacidad. Tratar de crear un clima de confianza para que los alumnos puedan expresarle a sus profesores su malestar. ¿Qué recomendaciones se dan para la casa? Bueno, pues propiciar en casa una convivencia pacífica, crear un clima de confianza con los hijos, con los alumnos, aprender a utilizar los medios electrónicos, atender los cambios de conducta, buscar información actualizada y oportuna, comentar con sus padres de la existencia de este fenómeno y de las formas de prevenirlo, fomentar la comunicación con las autoridades escolares. ¿Dónde podemos denunciar el acoso? Bueno, pues a través del Consejo Ciudadano, en esta página, o hablar a los teléfonos 911-089 o al 800-890-8106. ¿Qué recomendaciones podemos dar los maestros? En primer lugar, 0 tolerancia ante el maltrato o la violencia. Realizar reuniones de trabajo para comentar el fenómeno. Acordar estrategias para platicar con los alumnos. Generar en la clase un clima de confianza. Desarrollar una campaña de sensibilización. Mantener la comunicación con los padres de familia. Y sobre todo, el respeto y los valores deben prevalecer en nuestras instituciones. Un beso para todos virtual. Muchas gracias por su atención. Soy la profesora Guadalupe González Vélez. Gracias. Gracias, maestra Guadalupe. Agradecemos su participación. Seguramente será del mayor interés para nuestra comunidad y de la misma forma también agradecemos la participación del Colegio de Mujeres Profesionistas del Bachillerato. Muchas gracias. Buenas noches.